¿Qué tal, amigos? Espero que todos ustedes se encuentren muy bien el día de hoy. Eh, y precisamente en el anterior video, sábado 18 de febrero del 2023, en el video anterior subí eh, un video precisamente del año 2022, en donde, previo a la invasión rusa, o a la operación especial, o como usted le quiera llamar, no no el principio de la guerra, porque recordemos bien que en 2014 empezó esta guerra, eh, pero sí a casi un año pues de la operación especial, como le diría Rusia, y la invasión de Rusia a Ucrania, que aplíquele usted el nombre que más le guste. Y en el anterior video, pues hablaba yo de una conversación que se llevó a cabo entre el señor Vladimir Putin y el señor presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, eh, en donde la retórica de Occidente estaba pues muy agresiva en contra de Rusia. Posterior a esa llamada hubo una plática entre el secretario de Estado de los Estados Unidos, es decir, el secretario el señor Blinken, y de su contraparte rusa, el señor Lavrov, en donde cada uno de ellos exponía sus demandas, pues muy difíciles de cumplir. Eh, y de eso que quedó pues en nada, la cuestión se fue a la guerra porque cada una de las partes ponía condiciones imposibles de cumplir para la otra parte. Y bien, amigos, viene al caso porque pues estamos ya a unos cuantos días del 18 al 24, pues, estamos a 6 días ya del primer aniversario de la invasión. Y pues entonces la retórica de Occidente era muy guerrerista, pues casi que diciéndole a Rusia: te rindes o te aniquilamos. Y precisamente el día de ayer, no, antier, 16 de febrero del 2023, se publica ni más ni menos que en CNN. Digo, esto no es una publicación de la prensa rusa ni china, no, no, no. Se publica antier en CNN, ni más ni menos. Y pues lo publica un analista muy prestigiado, el señor Stephen Collins, que pues no es cualquier cosa en el terreno del análisis en los Estados Unidos. Y sin más, déjenme compartirles la portada de CNN para que ustedes vayan viéndolo, ¿verdad? Y pues el encabezado de la portada es pues muy esclarecedor, muy revelador. Y yo voy a hacer un análisis del análisis que hace el señor Stephen Collins. Y como verán ustedes, al margen superior izquierdo, ahí está el logotipo de CNN Mundo. Y dice análisis.
¿verdad? La tarea más difícil de Occidente en Ucrania es convencer a Putin de que está perdiendo. Pues ya, con eso más o menos tómele usted el pulso a la opinión que tienen ya algunos analistas en los Estados Unidos. Y al margen inferior izquierdo, verán ustedes ahí el nombre de, pues del señor Stephen Cohen, que fue publicado a las 11:14 del Greenwich Meteorologic Times, o sea, o a las 14 horas del horario del este, del 16 de febrero del 2023. Pues calientito, pudiéramos decir, porque apenas hace una hora era todavía día 17 para los que vivimos aquí. Y pues, sin más, comencemos. Pero como verán ustedes aquí, ya el título es más que revelador. Y pues, sin más, pues diría yo que vamos a comenzar, ¿verdad? Y como les decía, resulta bastante revelador ya el título, ¿verdad? Y paso a leerles una parte de este artículo, ¿verdad? Y dice, terminar la guerra en Ucrania en términos aceptables para su presidente Volodymyr Zelensky requerirá que Occidente convenza al líder ruso Vladimir Putin de que está perdiendo. Como diríamos coloquialmente, que alguien le avise al señor Putin que va perdiendo la guerra, porque no se ha dado cuenta. Y dice el señor Stephen Collinson, dice, buena suerte con eso. Y antes del aniversario de la invasión rusa de la próxima semana, o sea, que ya se va a llegar al aniversario, los líderes estadounidenses y occidentales están preparándose para una demostración de unidad y fuerza, diseñada para establecer de una vez por todas que la OTAN está en el conflicto a largo plazo y hasta la derrota de Moscú. Rusia ha perdido estratégica, operativa y tácticamente, dijo este martes el presidente del Estado Mayor Conjunto, Mark Milley. Caramba, yo me preguntaría por qué ha perdido estratégicamente, operativa y tácticamente, si lo que vemos en los mapas es todo lo contrario, a excepción del repliegue táctico que hicieron las tropas rusas en Gerson y Zaporozhye. Los rusos han tomado más territorio y tienen precisamente rodeados eh, ya el enclave principalísimo de Bakhmut. No veo cómo, a decirle el señor Mark Milley, haya perdido estratégica, operativa y tácticamente. Rusia no se ve en el terreno. Y el secretario general de la OTAN, John Stoltenberg, advirtió este miércoles que Putin debe darse cuenta de que no puede ganar, al explicar las razones por las que se envían armas y municiones a las fuerzas ucranianas. Y Julian Smith,
la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, le dijo a Becky Anderson de CNN que Washington está haciendo todo lo posible para seguir presionando a Moscú para afectar el cálculo estratégico de Putin. Y en un artículo de opinión de Peter Bergen de CNN, el general estadounidense retirado y ex jefe de la CIA, David Petraeus, dijo que el conflicto terminaría en una resolución negociada cuando Putin se dé cuenta de que la guerra es insostenible en el campo de batalla y en el frente interno. Ahí es donde viene la reflexión. Cuando el presidente Vladimir Putin se dé cuenta que la guerra es insostenible en el campo de batalla, perdón, pero si por un lado ucraniano vemos que ya están llevando conscriptos, reservistas, ancianos al campo de batalla, mal armados, porque mientras del lado ruso hay arriba de 1,200 blindados, es decir, tanques de batalla, esperando. Del otro lado, pues se están apenas poniendo de acuerdo a ver cuántos tanques Leopard le van a mandar al señor Zelensky, es decir, al campo de batalla. Pues bastante desafortunada esa opinión, puesto que, como les digo, por un lado, todos los tanques de batalla que se puedan desear, más hay que agregarle la cantidad de tropas que tienen. Rusia ya movilizó más de 600,000 personas, personal militar, desde septiembre del año pasado. Y cuando vemos que de un lado hay una carencia absoluta de blindados, pues ahí es donde, pues de dónde saca esas conclusiones el señor David Petraeus. Pero bueno, que alguien les avise a los rusos que están perdiendo el, el conflicto en el frente de terreno. Y como cita también el señor David Petraeus, que está también perdiendo la batalla en el frente interno. Es decir, pues el señor Petraeus ya estará pensando que hay manifestaciones en Moscú, en San Petersburgo, que están ya pidiendo la cabeza de Putin. No, no hay nada de eso. Que alguien le avise al señor Petraeus que las cosas son muy diferentes a su narrativa. Y así pues, siguiendo con el análisis del señor Stephen Collins, Collinson, la ofensiva retórica y diplomática occidental aumentará aún más cuando o aumentaron, quiero decir, aún más cuando la vicepresidenta de los Estados Unidos, la señora Kamala Harris, se dirija a la Conferencia de Seguridad de Múnich esta semana. Mientras tanto, el presidente Joe Biden visitará la próxima semana Polonia, un estado de primera línea de la OTAN y que hizo parte del Pacto de Varsovia, es decir, anteriormente estaba del lado ruso, reforzando su legado de ofrecer el liderazgo más efectivo de la alianza
occidental desde el final de la Guerra Fría. Es un análisis del señor Netanyahu, un señor que tiene el mismo apellido. Aquí pone algunos extractos, señor Stephen Collins. Y según los estándares más objetivos, Putin ya parece estar perdido. Su objetivo de guerra de aplastar la soberanía ucraniana y capturar Kiev y derrocar a un gobierno electo y demostrar el poderío ruso y romper la relación de Ucrania con Occidente ha fracasado terriblemente. Rusia es un estado paria y su economía está en ruinas. Es un estado paria porque nada más la parte occidental lo ha querido aislar, que no lo ha podido, porque pues les guste o no, tienen que hablar con la parte rusa y no ha podido tener un rompimiento total, puesto que necesitan de Rusia. Hasta el día de hoy no ha habido ningún rompimiento de relaciones diplomáticas de ninguno de los países de la Unión Europea. Ninguno. Simplemente no se pueden dar ese lujo. ¿Por qué razón? Pues porque todo depende de Rusia de una manera o de otra. Es decir, dependen energéticamente, gas, petróleo y en materias primas de todo tipo. ¿Cómo se pelean con, con Rusia si dependen tanto de ella? Y en Occidente se le llama ya a Rusia un estado paria, es decir, un apestado. Pues solo porque se le aisló del sistema SWIFT de intercambio bancario o porque se le han aplicado sanciones. Pero hay señores que alguien les avise que no es así, puesto que si vemos las economías europeas, cómo están no viviendo, sobreviviendo, resulta bastante cómico las declaraciones que dice la parte occidental. Y romper la relación de Ucrania con Occidente ha fracasado, ¿verdad? Terriblemente. Rusia es un estado paria, según ellos. Y su economía está en ruinas debido a las sanciones internacionales. Que alguien les avise que no se ve por dónde están, eh, pues, digamos que por dónde se nota que la economía está en ruinas debido a las sanciones internacionales. El rublo se ha apreciado mucho más de cómo estaba al principio de la guerra, número uno. Número dos, ya hay un rublo apuntalado con oro. Eh, Rusia ha tenido un crecimiento mayor que, mayor que la Unión Europea. Y Ucrania se encuentra ahora en la extraordinaria posición de ser efectivamente un Estado cliente de la OTAN, respaldado por Estados Unidos y Europa, cuya supervivencia, incluso si finalmente hay un acuerdo de alto al fuego, probablemente requerirá, no probablemente, requerirá décadas de apoyo occidental. Pues por donde va ganando Occidente la guerra, diría yo.
Sin embargo, la lógica occidental sobre lo que está sucediendo en la guerra solo puede disfrazar la comprensión de la mentalidad de Putin durante mucho tiempo, puesto que el líder ruso vio el mundo a través de una lente estratégica e histórica diferente. Muchos observadores extranjeros, aunque no el gobierno de los Estados Unidos, se convencieron después de todo de que Rusia no le interesaba invadir Ucrania. Pero Putin siguió adelante de todos modos y no muestra signos de ser disuadido por un año de derrotas. Un año de derrotas. Y una sorprendente afluencia de armas y municiones sofisticadas de la OTAN a Ucrania. Está enviando, según la narrativa del señor Collins, reclutas convictos rusos a la muerte y presos, en avances inútiles al estilo de la Primera Guerra Mundial, a pesar de que las fuerzas rusas ya han perdido masivamente. Veamos. Esta guerra tampoco es una mera disputa internacional a la que es probable que se dé por vencido a la ligera. Nace de su creencia de que Ucrania no es un país y debe de ser incorporado a Rusia. Y su supervivencia en el poder también podría depender de que no se vea que ha perdido. Y mientras Occidente dice que está en largo plazo y Putin ya ha estado en guerra en Ucrania desde 2014, después de la anexión. Pues va para largo. Un conflicto congelado que dure muchos años más y le impida que Ucrania se integre puede ser una posición sostenible para él. Ya ha demostrado que es indiferente a las pérdidas humanas masivas y a juzgar por su retórica cree que está enfrascado en una lucha geopolítica titánica, con lo tan vital para el prestigio de Rusia. La pregunta es si Occidente tiene un apetito similar por el largo plazo. Yo creo que no, porque a todas luces Occidente apostó a que se iba a tratar de una guerra corta. Pensaron que iban a aplastar económicamente a Rusia y pues se equivocaron. Creían muerta la economía rusa y pues resulta de que el muerto goza de acabar salud. Una etapa crucial de la guerra. Todo esto explica por qué los estrategas occidentales ven la próxima fase de la guerra como crítica. Mientras las fuerzas rusas se preparan para una aparente ofensiva de primavera y Ucrania espera la llegada de los famosos tanques que nunca llegaron, occidentales, prometida recientemente que la siguen esperando, que según ellos va a ser una marea de blindados. Pero la unidad y el poder de permanencia de la OTAN confundió a los escépticos, en gran parte debido al liderazgo de Biden. Pero las condiciones políticas en Washington y las naciones aliadas no son estáticas y podrían moldear el pensamiento de Putin. Sí, no son estáticas, es decir, ya se mira un resquebrajamiento eh, en la OTAN, en la Unión Europea. Ya hay países que tienen opiniones divergentes, ya hay países que casi se están saliendo de la OTAN, como Ucrania. Ya hay países que están cuestionando totalmente la política de la Unión Europea.
como el señor Víctor Orbán, presidente de Hungría. Y en parte también ya se ven fisuras entre la relación Italia-Unión Europea por parte de la señora Meloni. Y en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, por ejemplo, algunos miembros de la nueva mayoría republicana, pues están nerviosos. Y el representante republicano de Florida, el señor Matt Gaetz, exigió la semana pasada el fin de la ayuda a Ucrania y de Estados Unidos, que Estados Unidos exija que todos los combatientes lleguen a un acuerdo de paz inmediato. Todavía existe una mayoría de bipartidista para salvar a Ucrania en la Cámara y el Senado, pero no es seguro que Biden pueda garantizar paquetes de ayuda masiva de miles de millones de dólares para Ucrania a perpetuidad. No, nada más esta semana ya le recetó 2.200 millones de dólares de ayuda a Ucrania. Que no todo va a ir a parar a Ucrania. Y pues el señor Matt Gaetz, pues manifiesta que pues eso no puede seguir a perpetuidad, ¿verdad? Y la ayuda estadounidense podría estar en serias dudas si el expresidente Trump u otro republicano gana las elecciones de 2024. Increíble, ya estamos a un año, ¿verdad? De las elecciones. Eh, entonces, mientras que los partidarios de Ucrania esperan avances en el campo de batalla, parece probable que haya meses de más luchas sangrientas. Jim Sciutto de CNN informó esta semana que Estados Unidos y sus aliados creían que era poco probable que la próxima ofensiva de Rusia resultara en ganancias importantes. Eh, conviene recapitular un poquito. Si ya aquí se está haciendo un análisis de una próxima ofensiva, ¿cómo es que nos dicen pues, que Rusia está enfrentando pérdidas masivas, que ya no tiene tropas, que ya está metiendo reclutas? No se les entiende. Y esta semana se les informó que Estados Unidos y sus aliados creían que era poco probable que Rusia tuviera ganancias importantes en el campo de batalla, y es probable que sea más una aspiración que realista. Dijo un alto oficial estadounidense: también existen dudas sobre si las fuerzas ucranianas tienen la capacidad de romper las defensas rusas atrincheradas en el área del este y sur, de una manera que podrían amenazar los puentes terrestres de Putin hacia Crimea. Y Stoltenberg dijo este miércoles en una reunión del Ministerio de Defensa de la OTAN en Bruselas que el conflicto se está convirtiendo en una guerra de desgaste, y pidió a los aliados que enviaran municiones a Ucrania. A ver. Vamos a ver. En primer lugar, eh, ya los señores ya están soñando con romper las líneas rusas para poder pues, amenazar ya no Crimea, el puente de Crimea, el puente de Kerch, que está pues en el lado opuesto de Crimea. Está precisamente en la punta de Crimea, en el estrecho de Kerch. Estos señores todavía no rompen las líneas para acercarse a la frontera de Crimea, y ya está hablando pues ya de llegar hasta el puente de Kerch.
Y también el señor Stoltenberg dijo, pues, en Bruselas que el conflicto se estaba convirtiendo en una guerra de desgaste y pidió a los aliados que enviaran municiones. Pues ya se les están acabando. ¿Cómo van a poder tener una ofensiva las fuerzas ucranianas? Y el señor Stoltenberg está hablando ya de, pues ni más ni menos de que se les están acabando las municiones. Y Putin no cree que esté perdiendo la guerra. El mundo exterior sabe que Putin no contempla la derrota o la salida de la guerra debido a la total falta de un marco diplomático para las conversaciones de alto al fuego. Sí, es decir, ¿cómo se va a retirar el señor Putin si ni siquiera hay un marco para llegar a un acuerdo de paz? Stoltenberg dijo este miércoles que no hay perspectivas de que esta situación cambie pronto. Pues no, claro que no. No hay ni siquiera pláticas de paz, a diferencia del año pasado que se había todavía cierto grado de comunicación. Ahorita no. El presidente Putin no da muestra de estar preparado para la paz. Por el contrario, está lanzando nuevas ofensivas y apuntando a civiles, ciudades e infraestructura crítica, dijo Stoltenberg en Bruselas. Y Fiona Hill, una destacada experta de Rusia y Putin, que trabajó en la Casa Blanca en el periodo de Trump, dijo en una audiencia de la Comisión de Servicios Armados del Senado este miércoles que había pocas señales de que la determinación de Putin esté disminuyendo. Creo que este es un panorama bastante sombrío, en parte porque Putin no se sintió disuadido en primer lugar, dijo Gil. La otra cosa es que Putin también siente que tiene mucho apoyo del resto del mundo, incluso de China y de Rusia. Muy bien puede ser que países como China presionen a Rusia para que haya una ruptura en la determinación de Putin. Es decir, que China presione a Putin para que entre en razón, según ellos. Pues no veo por dónde, puesto que a China le conviene esta guerra. Hablando en plata, pues, ¿quién se ha beneficiado con todos los energéticos chinos, petróleo, gas? Y la compra masiva, puesto que Rusia tendría tenía un gran intercambio comercial con la Unión Europea y pues estaba suministrando una cantidad ingente de energéticos y materias primas. Y actualmente es todo lo contrario, la mayor parte de los energéticos se está yendo a China, petróleo y gas. Llega a China, lo refinan, da la vuelta y les llega de regreso, eh, a 5 veces más caro. Que alguien les avise a estos señores que qué beneficios saca pues China de una ruptura que separe la guerra, puesto que China, el gran ganador no es Rusia, el gran ganador no son los Estados Unidos, mucho menos la Unión Europea, que a juicio mío es el gran perdedor. El gran ganador es China, se está llevando el pedazo más grande, eh, pues está llevando el pedazo más grande del pastel, ¿sí? De ahí, pues, que de dónde vamos a sacar la idea de que China está interesado en que esa guerra pare. No creo.
La posibilidad de que China se apoyara en Putin para poner fin a la guerra, pues era remota, incluso antes de la sacudida en las relaciones entre Estados Unidos y China, provocada por el vuelo de un globo espía chino a través de Estados Unidos este mes. Pues sí, o sea, todo la cuestión eh, del globo espía, pues no es más que un cuento para eh, tapar el desastre ecológico que se dio precisamente en las mismas fechas. Es un dato muy curioso, se da el desastre ecológico y ese globo sonda que lo venían siguiendo desde una semana y que era un globo meteorológico, repentinamente, el día que estallan esos vagones y que eso se convierte en un desastre ecológico, pues había que poner una cortina de humo. ¿Cuál? Pues la del globo sonda. E incluso Beijing podría sentirse avergonzado por el desempeño de Putin en Ucrania, después que las dos partes declararon una asociación sin límites el año pasado. Puede haber una ventaja en ver a Estados Unidos preocupado por una guerra indirecta contra Rusia, a medida que intensifica su desafío al poder estadounidense en Asia. Y la subsecretaria de Estado de los Estados Unidos, Wendy Sherman, sin embargo, advirtió a Beijing este miércoles que una apuesta a largo plazo por Putin solo generaría decepción, generaría decepción de la parte occidental. Y van a terminar con un albatros alrededor del cuello. No entiendo la frase de la señora Wendy Sherman, un albatros alrededor de su cuello. Un albatros, ya sabemos, es un ave grandota que hace vuelos intercontinentales, pero no veo cómo va a terminar con un albatros, o sea, con un ave alrededor del cuello. Dijo Sherman, dijo en un evento en la institución Brookings, aunque admitió que Estados Unidos estaba preocupado por estrechar lazos entre China y Rusia en un momento en el que está encerrado en enfrentamientos simultáneos con ambas países, con ambas potencias. Los ucranianos van a provocar un fracaso estratégico para Putin y eso va a crear muchos problemas para aquellos que están apoyando esta invasión profana en el futuro. Sin embargo, el problema es que todavía no hay señales de que el señor Putin esté de acuerdo. Es decir, avísenle al señor Putin que ya perdió la guerra. Y pues todo esto se puede decir y se puede cacarear en los medios occidentales, llámese televisión, radio, pero ahora ya es muy difícil de ocultar, muy difícil de ocultar. ¿Por qué razón? Porque desde que llegó el Internet y llegaron los teléfonos inteligentes que sacan fotos donde quieren, en cualquier parte del mundo, y que lo suben a la nube y que es del dominio público, bueno, ya desde entonces bastante difícil de ocultar, pese a la retórica de los medios de comunicación masivos, que están duro y dale, duro y dale, duro y dale, repitiendo mentiras. Pues, como dice la frase coloquial, que alguien le avise a Rusia.
que ya perdió la guerra. Que alguien le avise al señor Putin que ya está perdido, que se rinda. Y bien amigos, eso es todo por el video del día de hoy. Espero que todos sigan estando muy bien. Les pido que me den un like o un dislike, y todos los comentarios que ustedes quieran. Y a quienes se quieran suscribir al canal, bienvenidos. Y nos vemos en el próximo video.